Buen día, licenciado. Yo hablaré un poco sobre el concepto de las organizaciones. Las organizaciones y las personas constituyen el fundamento principal sobre el cual se desarrolla la administración de recursos humanos. Administrar personas no solo implica gestionar las relaciones entre quienes forman parte de la organización, sino también coordinar la utilización de otros recursos a través de estas personas. Así, el objetivo de la administración de los recursos humanos es lograr un equilibrio entre el uso adecuado de los recursos organizacionales y el bienestar de los empleados. En nuestra vida cotidiana, los seres humanos interactuamos constantemente con otras personas y con diferentes tipos de organizaciones. Como seres sociales que no viven en aislamiento, sino que se relacionan y cooperan con su entorno para alcanzar objetivos que no podrían lograr por sí solos. Debido a sus limitaciones individuales, las personas se ven en la necesidad de unirse y formar organizaciones que les permite alcanzar metas comunes de manera más eficiente. Una organización se define como un sistema de actividades conscientemente coordinadas entre dos o más personas, en el cual la cooperación entre los integrantes es fundamental para su funcionamiento y éxito. Una organización existe solo cuando hay personas capaces de comunicarse que están dispuestas a contribuir a una acción conjunta a fin de alcanzar un objetivo común. La disposición de las personas para contribuir a la organización es esencial, ya que implica ceder parte del control sobre su propia conducta en beneficio de la coordinación y el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Gracias. Hola, buenas, mi nombre es Milady Oliver Ramírez Acosta y hoy les vengo a hablar sobre la complejidad de las organizaciones. La complejidad de las organizaciones está en función de su existencia y de su variedad. Por eso hay empresas industriales, empresas comerciales, empresas de servicio, también hay bancos, hospitales, escuelas, etcétera. Organizaciones militares, públicas, gubernamentales y no gubernamentales, entre otras. La influencia de las organizaciones en la vida de las personas es fundamental. ¿Por qué es fundamental? La manera en la que las personas viven, comparten, trabajan, se alimentan, se visten, su sistema de valores, expectativas y convicciones que son profundamente fluidas por las organizaciones. La sociedad moderna es una sociedad de organizaciones. Estas son sistemas extremadamente complejas, compuestas de actividades humanas de distintos niveles, personalidades de grupos pequeños, relaciones intergrupales, normas, valores y actitudes. Muchas gracias. Bueno, como todos sabemos, en la medida que las organizaciones tienen éxito, tienden a crecer y su crecimiento se lleva a cabo mediante el aumento del número de personas y de los recursos. Y para que ese volumen de personas pueda ser administrado, se produce a su vez un aumento en el número de los niveles jerárquicos. A medida que este aumenta, se da un distanciamiento gradual entre las personas y la alta dirección de la organización, que esto incluye los objetivos personales y los objetivos organizacionales. Y por su complejidad, las organizaciones poseen las siguientes características. Número 1, complejidad. Número 2, anonimato. Número 3, rutinas estandarizadas. Número 4, estructuras personalizadas no oficiales. Número 5, tendencias a la especialización y a la diversificación de funciones. Y número 6, el tamaño. Hola, mi nombre es Andrea y les daré una breve introducción sobre las diferentes eras de las organizaciones. Para nosotros entender las diferentes eras de las organizaciones, tenemos que entender que las organizaciones sufren cambios y transformaciones diariamente, ya sea con la introducción de tecnologías nuevas o la introducción de tecnologías simplemente diferentes que no usaba anteriormente la empresa o realizándole modificaciones. Y esto modifica sus productos o sus servicios, y es que con la alteración del comportamiento de las personas o el cambio de los procesos, ya sean internos dentro de las organizaciones. Las organizaciones
presentan características diferentes en su estructura y en sus procesos. Estos cambios causan un efecto constante en la sociedad y en la vida de las personas, lo que acelera cada vez más los cambios ambientales y las adaptaciones a nuevos cambios en la sociedad. Principalmente en lo que fue el siglo pasado, el siglo XX, que las organizaciones pasaron por 3 etapas distintas, que fue la era de la industrialización, fue la primera, fue la era de la industrialización clásica, la segunda fue la era de la industrialización neoclásica y la última fue la era de la industrialización de la información. Buenos días, mi nombre es Axa Salvador y a mí me toca hablar acerca de la era de la industrialización clásica. Esta surgió en el periodo de 1900 a 1950. Esta marcó una etapa clave en la consolidación de las estructuras organizacionales que actualmente conocemos. Durante este periodo, las empresas adoptaban un enfoque altamente jerárquico y estructurado y se centraban en el poder, en la alta dirección. Este modelo organizativo seguía una estructura de pirámide, donde en la cúspide estaban las decisiones y en los niveles inferiores estaban la ejecución de las tareas distribuidas. Podemos resaltar que uno de los principales rasgos de esta época fue la departamentalización funcional, es decir, la división del trabajo en las empresas, que actualmente lo vivimos, como la producción, las finanzas, ventas, dividirlas por sectores. Además, las empresas operaban bajo un modelo burocrático, en el que predominaban las reglas y regulaciones para disciplinar el comportamiento de los empleados y así poder garantizar la estandarización en los procesos. La cultura organizacional de la época estaba orientada en el pasado. Buscaba la conservación de las tradiciones y de los valores en su mayoría. Esto implicaba un fuerte apego a las mismas, a los métodos tradicionales. Como consecuencia, había poca flexibilidad, muy poca originalidad y muy poca innovación. Las personas de las empresas no eran vistas tanto como personas, sino como otro recurso más, al igual que las máquinas o el capital. En este contexto, pues la administración de personal era conocida como relaciones industriales y su objetivo principal era gestionar los recursos humanos de manera que sirvieran a la eficiencia productiva. Bueno, aunque este cambio era un poco más lento a comparación de la actualidad, el mundo empezaba a experimentar transformaciones. Sin embargo, estos cambios eran graduales, predecibles y progresivos, lo que permitía a las organizaciones adaptarse sin un cambio tan abrupto, tan impactante. Buenas tardes, mi nombre es Aileen Samay Arias Aguilar y yo les hablaré un poco sobre la era de la industrialización neoclásica. La era de la industrialización neoclásica 1950-1990 surgió tras la Segunda Guerra Mundial, caracterizándose por cambios rápidos e intensos en el entorno económico y organizacional. Las transacciones comerciales pasaron de ser locales a internacionales, aumentando la complejidad. El modelo organizacional tradicional, burocrático y centralizado se mostró ineficiente frente a estos cambios, lo que impulsó la búsqueda de nuevas estructuras. Entre las innovaciones se destacó la organización matricial, que combinaba la funcionalidad con la departamentalización por productos y servicios, buscando mayor dinamismo y competitividad, aunque no eliminó completamente las limitaciones del sistema funcional. Permitió fragmentar grandes organizaciones en unidades estratégicas más ágiles y fáciles de gestionar. La cultura organizacional también cambió, sustituyendo la visión convencedora por un enfoque centrado en la innovación y la gestión de recursos humanos, donde las personas eran vistas como recursos activos. El desarrollo tecnológico tuvo un impacto significativo, transformando tanto a las organizaciones
como a los individuos en un contexto de cambios cada vez más acelerados. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Maynor Nidense y soy coordinador de ese grupo. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, el cual viene siendo las organizaciones como un sistema social y abierto. En este sentido, las organizaciones no solo son un conjunto de personas que trabajan juntas, sino que también se comportan como un sistema interconectados y dinámicos que interactúan constantemente con su entorno. En primer lugar, me gustaría enfocarme en los objetivos de esta exposición. El primero viene siendo determinar las formas en que se pueden obtener mejores resultados de las capacitaciones y el desarrollo. Como sabemos, las organizaciones invierten mucho en la formación de su personal y es muy importante identificar las estrategias que maximizan el esfuerzo para obtener resultados óptimos. El segundo objetivo viene siendo discutir los nuevos conceptos de las capacitaciones. El mundo laboral está en constante cambio y las capacitaciones también han evolucionado. Hoy en día no solo se trata de formar competencias técnicas, sino se trata de desarrollar habilidades que permitan a las personas adaptarse a un entorno que cambia rápidamente día a día. Sin más que decirles, les cedo la palabra a mi compañera, quien va a seguir desarrollando este tema muy interesante. Buenas tardes, mi nombre es Ariana Mejía y voy a hablarles sobre lo que es la organización. La organización constituye un modelo genérico de sistemas abiertos. El sistema abierto está en continua interacción con sus ambientes y alcances de sus estados estables o de equilibrio dinámico. Conservan su capacidad de transformación de energía o trabajo. Así como la supervivencia de un sistema, no sería posible en ese rubro continuar la transformación de flujo de salida. Así, en un sistema social o biológico, específicamente, es un proceso continuo de reciclaje de materiales, energía o información del sistema. El sistema debe recibir la entrada suficiente de recursos que le permitan mantener sus operaciones y también exportar al ambiente de los recursos en cantidad suficientes para continuar el ciclo. La idea de tratar a la organización como un sistema abierto no es nada. Herbert Spencer afirma que una organización social se asemeja a un organismo individual esenciales como el crecimiento, el hecho de que se vuelve más complejo a medida que crece, el hecho de que al hacerse más complejos sus partes exigen una creciente independencia mutua, en que su vida tiene una duración externa comparada con la vida de sus componentes. En crear ambos casos hay una creciente integración acompañada o una creciente entera genuina. Buenas, mi nombre es Gabriel Estrada, mi número de cuenta es 2023-2030-939 y hoy yo les voy a dar una pequeña conclusión acerca del tema número 3. Básicamente la conclusión del tema número 3, como lo mencionan Miller y Rice, hablan de que una empresa es un organismo vivo que básicamente depende de su entorno, no solo de sí misma, depende de su entorno para mantenerse viva. Primero, la empresa importa materiales. Básicamente, ¿para qué importa estos materiales? Estos materiales importan para convertirlos en algún producto que puede ser consumido por la misma empresa, ya que funciona como un organismo vivo que lo necesita para mantenerse vivo, o que lo exporta al exterior como un bien o servicio. ¿Y esto para qué lo exporta? Básicamente, los exporta para obtener lo llamado ganancia, básicamente utilidad, que básicamente esto es lo que también mantiene vivo a la empresa. También una empresa depende de su capacidad de adaptabilidad, básicamente ¿por qué? Porque el entorno está en constante cambio y esto lo único que hace es que obliga a la empresa a la necesidad de adaptarse para seguir sobreviviendo. Y pues en conclusión del tema 3, básicamente la empresa es
un organismo vivo. No depende de sí mismo para funcionar, no depende de todo lo que pasa en su exterior, depende de los ingresos de las personas, depende de todo para sobrevivir, y depende de que también se adapte para que también tenga resultados esta empresa. Buen día, compañeros y licenciados. Soy Solmey Montserrat Zelaya Amador, pertenezco al grupo número 4. Me tocó hablar sobre los sistemas, que está ubicado en el tema 3, y hablando de los sistemas, ¿qué son estos? Son conjuntos de elementos que están conformados por partes o áreas que están relacionadas e interactúan entre ellas, creando una red de comunicación con elementos indeterminados. Estos elementos realizan una actividad que se llama operación o proceso con la meta de alcanzar un propósito u objetivo que los lleva a la finalidad del sistema. Para llegar a esta finalidad se tiene que tener en cuenta el ambiente en que circunda para producir la información. Continuando, tenemos elementos que son 4, los elementos del sistema, de un sistema. Entradas o insumos. Todos los sistemas tienen estas entradas y se reciben del ambiente externo. Los procesos u operación es el núcleo del sistema y en donde las entradas se transforman en salida. La salida o resultados, que es nuestro tercer elemento, constituyen el resultado de las operaciones. Y la retroalimentación, que es el último elemento, es la acción que ejercen las salidas sobre las entradas en el funcionamiento del sistema, para que se mantenga en equilibrio. Y por último tenemos los tipos de sistemas. Existen 2, el cerrado y el abierto. El cerrado también es conocido como mecánico o determinista, ya que en este las entradas y salidas tienen causa y efecto. Quiere decir, una entrada es una causa y una salida es un efecto. Por eso tienen muy pocas entradas y salidas y en su ambiente externo. Los ejemplos que podemos tomar para esto son los motores, las máquinas y toda la tecnología creada por el hombre. Cabe recalcar que no existe ningún sistema totalmente cerrado. Luego tenemos los sistemas abiertos, que también son conocidos como orgánicos. Tienen una variedad enorme de entradas y salidas en relación con el ambiente externo y estas son indeterminadas. Las entradas y salidas, no tienen como una causa y efecto en sí y son indeterminadas. Eso sería todo, los dejo con mi compañero.